¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio, a Filosofía Planetaria, Humana y Solar. Mi nombre es Adrián Leiva. Hoy voy a presentar de una forma reducida parte de esta investigación propia a través de los libros, de los escritos de esos grandes seres y de estos grandes seres que están hoy, porque tengo un libro que esta persona está hoy con nosotros, es argentino, vive acá. Y en esos códigos, que es la escritura, que es la palabra, está impresa una energía. Bien debemos saber a esta altura, y en este hoy, y ante esta nueva era, que debemos realizar el trabajo interior para poder discernir por nosotros mismos, para descodificar lo que el plasma solar nos está dando día a día, día a día, día a día. Estamos en este tiempo, como decía mi maestro, de zaranda, se está separando la paja del trigo. Eso en nosotros, siempre estoy hablando del interior. Afuera no hay nada. Adentro es. Así que debemos, aprender a discernir. Por eso voy a empezar con una pequeña plegaria, es la plegaria de Oriente, que la hago propia. Y en este momento declaro: Maestro, condúceme de la oscuridad a la luz, de la ilusión a la realidad y de la muerte a la inmortalidad. Creamos así un espacio en nuestro interior, lo diferenciamos y generamos una verba interior que nos empieza a alinear, o me empieza a alinear mínimamente, para poder transmitir en este video mi resonancia, mi realidad interior, crear nuestra propia realidad interior. Y ahora, a través de este breve resumen que voy a hacer a través de 4 libros, de 4 seres, de 4 hermanos, cómo anclaron ellos su propia realidad y nos reflejan para que lo hagamos. Lo bueno de todo esto, ya algún día les hablaré de mi proceso personal. Yo tuve un proceso muy fuerte de salud, nada que me haya convertido en un héroe, algo que muchos estamos batallando hoy con el cáncer y demás, que bueno, no deja de ser el gran maestro, el gran Lucifer. ¿Qué es lo que tenemos que atravesar? ¿Qué es lo que tenemos que integrar? Pero para no adentrarme y decir cosas como sueltas, pero que voy a ir desarrollando libro por libro, haciendo un itinerario común, a donde arribo a una realidad interior. Y acá es donde transmito mi propia realidad, empezar a gestar nuestra propia realidad. De eso se trata. Voy a arrancar con el Ramana Maharshi, un gran yogi de la India, allá por fines del siglo pasado. Nació en el 1880, si no tengo mal entendido, pero bueno, no voy a dar tanta referencia, simplemente eso para que se ubiquen. Un gran sabio, un gran santo, dijeron algunos. Basta con leer sus libros para que cada quien saque su propia conclusión. Este gran hermano, durante toda su encarnación en el ashram de India, abrieron las puertas del ashram para que todo peregrino pudiera contestar sus preguntas, que en realidad él les decía: vuelva por donde vino, o sea que uno mismo es el que empieza a contestar sus propias preguntas. Para eso debemos saber escuchar, y ahí, bueno, voy a mezclar un poco eso, después lo voy a presentar con el libro de José Luis Parise, Casualizar,
apoyado en el método de Pierre, pero él metodizó mejor los 11 pasos de la magia. Para no seguir mezclando, y es difícil, porque todo está en todo, pero empezando por este gran ser, que ante una pregunta como ¿qué es lo mejor que le podemos ofrecer al mundo?, él dijo: lo mejor que se le puede ofrecer al mundo es la propia realización de uno. Y ahí tenemos una clave que después la voy a ir enlazando con las otras 4 claves de estos grandes hermanos que elegí yo hoy para hacer este video. Empezamos a crear nuestra propia realidad. Estamos viviendo el proceso de ascensión. Hoy no hay tiempo, no hay tiempo. El tiempo es sin tiempo, es ahora. Para eso debemos saber conectarnos en ese ahora. No hay cómo, no hay cuándo, no hay observación. Pero les voy a leer algo del Ramana Maharshi, que es la obra suprema, se la titula, la obra suprema. Es unas preguntas que se le hacen al Ramana Maharshi. En este tercer capítulo reproducimos, para deleite del docto, la conversación entre Daivirata y Archaya Ramana. Perdón, no sé quizás pronunciar bien los nombres hindúes, sépanme disculpar, pero evidentemente este Daivarata es un docto, ¿no? Así lo presenta el que hizo el escrito de las preguntas. Daivarata: ¿cuál es la obra suprema del hombre en Sansara? ¿Sería Bhagavan tan amable de concretarlo y decírmelo? Bhagavan: el aspirante tiene que descubrir su propia naturaleza real, que es la base de todas las acciones y sus consecuencias. Daivarata: en resumen, ¿qué es el conocer la propia naturaleza real? ¿Qué esfuerzo es el que nos puede llevar a la sublime visión interna? Bhagavan: deberíamos apartar energéticamente todos nuestros pensamientos de los objetos sensibles y dedicarnos de lleno a una investigación constante y subjetiva. Sexta pregunta: este es, en resumen, el medio de conocer la propia naturaleza real. Solo este esfuerzo facilita la sublime visión interior. Daivarata: oh el mejor de los sabios, ¿siguen las normas de conducta ayudando en el esfuerzo espiritual hasta que se alcance el éxito en el yoga? Bhagavan: la recta conducta ayuda en los honestos esfuerzos del aspirante. Estas reglas caen por sí mismas cuando se ha alcanzado el éxito y no tienen nada más que hacer. Daivarata: ¿produce la repetición de los mantras y el mismo resultado que la práctica constante de la investigación pura y subjetiva? Bhagavan: al buscador honrado que incesantemente y con mente constante repite los mantras o el pranavara om, le espera el éxito. Solo por la repetición de los mantras o del puro pranava om, la mente propia se aparta de los objetos sensibles y llega a identificarse con la del mismo ser real. Bien, ahí finaliza la conversación. Pero más que nada, en este diálogo, que estas preguntas que le hacen al Ramana, él nos pone ante esa gran pregunta, que no es que hizo un libro, sino que era como su técnica, si se pudiera decir, que era ¿quién soy yo? ¿No? Que uno pudiera indagar, pero como habla él, de una indagación sincera, no mecánica, no, sino empezar a tener el poder de voluntad de querer indagar
en quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que nos preguntáramos, eso, con sinceridad. Cada uno lo sabrá eso. Así que eso un poquito quería empezar con el Ramana Maharshi, como estas dos claves, ¿no?, que él nos da. Lo mejor que uno pudiera ofrecer al mundo es la propia realización. Y cómo, la palabra cómo la saco, encontrando en esa sublime investigación subobjetiva quién soy yo, pudiendo retirar los sentidos de los objetos, generar, es lo que acá me animo a empezar a traducir por experiencia propia y los pasos por el Mitami, ese propio vacío interior. Ya no se trata de tener la postura física, cruzar las piernas, hacer esto. Sí, están buenas esas técnicas, pero esas técnicas nos ayudan a lo que produce el relajamiento de la corteza mental. O sea, lo que vamos a hacer con esas técnicas de inspiración o la repetición de los mantras es relajar las formas mentales del pensar. Ponemos a la mente en un mecanismo de repetición y se retira automática, pero en cuanto dejamos de repetir el mantra, volvemos al parloteo y al movimiento eléctrico incesante de la mente. Entonces esta pregunta, ¿quién soy yo? Ahí donde estés y cuando estés, si sabes escuchar, tendrás la respuesta. Luego viene un contemporáneo, que es Krishnamurti. Me considero un discípulo, amo a Krishnamurti. Me acompañó en toda una etapa mía de mística, de conocimiento, de haberme adentrado en experiencias. Tuve también experiencias con la ayahuasca, con el Don Pedro. Bueno, tuve mi etapa mística allá por mi juventud, ya adentrada en la madurez. Y bueno, fue un gran aprendizaje, arduo aprendizaje, bastante arduo, porque es algo muy psíquico, donde hubo que atravesar dolores internos, ¿no? Angustias, soledades. Bueno, hubo todo un proceso de bautismo de fuego, si se quiere, que lo llevó a uno a través del sufrir a una toma de conciencia y a un rescatar de energías de nuestros propios infiernos. Mi maestro me decía que todo lo que se sufría hoy era por la gran aventuranza que iba a haber en el mañana. O sea, muchas veces hacemos trabajos acá, y eso también ya con otro libro me voy a adentrar y lo voy a explicar más, que en la medida que estamos en el presente y no hay proyección, no estamos llenando nuestro futuro de cosas que vamos a tener que vivir porque fueron las que proyectamos. Entonces, en la medida que podamos estar en ese estado de atento, y acá voy con Krishnamurti, este gran libro, como les dije, Esa luz en uno mismo, donde él escribe sobre lo que es el milagro de la atención, el milagro de estar atento. Lo llama así él, es un milagro cuando tenemos la gracia de darnos cuenta. Pero hoy todo esto también quiero aclarar, y eso es lo bueno, y eso es lo que nos vamos a ir transmitiendo de generación en generación. Los veteranos ya en esto, los que pusimos el cuerpo hace 40 años atrás y tuvimos que quemarnos la cabeza por 1000 cosas, bueno, le podemos dar una posta como una moraleja final, y eso sería la propia realización en mi caso mía, a estos jóvenes que hoy tienen todo más a mano. Tienen todo más a mano por el movimiento planetario en el que se encuentra nuestro planeta. Estamos ya
adentrándonos, ya estamos en el nuevo día galáctico que dicen los mayas, son 12.500 donde estamos yendo en ascensión, y nuestro sol, y ya el sol central de Alcione, está trayendo todo este plasma fotónico, toda esta energía que se está impregnando en todas nuestras células, y poco a poco va a ir cambiando todo el campo celular, biológico incluso. Entonces hoy los jóvenes que ya vienen con una cierta preparación y tienen otro tiempo, toman el camino más directo. Dependerán de ellos, pero lo que yo puedo afirmar es que hoy la juventud, la generación hoy de 20, 25 años, tiene todo más al alcance si quieren investigar sobre sí mismos. Antiguamente, y mis ancestros tenían que retirarse a la montaña, a un lugar especial donde, por las piedras que había, las montañas, los minerales del lugar, hacían un campo energético especial, lleno de silicio, lleno de luz, que por ayunos, por meditación y por práctica, lograban tener una cierta percepción más allá de los sentidos físicos, o sea, se empezaban a activar los sentidos mayores. Nosotros creemos que tenemos 5 sentidos físicos, eso es lo biológico, tenemos 12 y más y más y más. Hay más sentidos simplemente que no están desarrollados y no nos damos cuenta. Bueno, hoy los jóvenes tienen la posibilidad de hacer el viaje directo. Si toman la posta de nosotros los veteranos, que cada uno, como un albañil, fue haciendo su obra, y la estamos entregando, porque si se ponen a ver, hoy ya la humanidad, ya tenemos la información en la cual nos estamos formando para tomar conciencia de este hoy. O sea que cualquier tema más específico que uno quiere, si lo busca en YouTube, lo ponen en el Google y les va a tirar la información que quiera, quiénes personas hablan de eso, Entonces yo lo que les estoy ofreciendo hoy a través de estos 4 libros es un poquito la perla, mi perla. Bien, el milagro de la atención lo llama Krishnamurti y lo describe, pero yo voy a leerles un párrafo, un extracto de ese libro, donde él dice: llevamos vidas desordenadas, ese es un hecho. El desorden en la contradicción, la confusión, los diversos deseos agresivos, el decir una cosa y hacer otra, el tener ideas y la división entre los ideales y uno mismo, todo eso es desorden. Y cuando se da cuenta de él y le presta toda su atención, de ésta surge el orden, el cual es virtud, algo vivo, no algo fabricado, practicado y afeado. La meditación es la transformación de la mente, una revolución psicológica, de tal manera que no en teoría o como ideal, sino en cada movimiento de nuestra vida diaria, haya compasión, amor y la energía que trasciende toda la mezquindad, cerración y superficialidad. Cuando la mente está verdaderamente callada, no acallada, mediante el deseo y la voluntad, entonces existe una clave de movimiento totalmente distinto que no pertenece al tiempo. Acá también él nos pone, vuelvo a repetir, la palabra cómo no existe, pero él acá nos da esa perla que la titula El milagro de la atención. Eso me está dando. Me está dando la clave del milagro de la atención. Y me lo explicó. Si puedo observar el desorden y darme cuenta de todo eso, sin buscar un resultado, sin juzgar, sin comparar, solo darme cuenta del desorden. ¿Qué acontece?
puedo adentrarme un poco más, y acá es que está sucediendo ahora. Hablándoles me conecto, siento el que respira en mí. Y estoy. Claro que para hacer este video me tomé mínimamente, estoy jugando también un poco yo, en el buen sentido y con respeto, pero no me tomo nada serio. Estoy jugando, mostrándome, haciendo mis malabares con respeto de algo muy serio, que es saber quién soy yo. Pero serio no significa que tiene que ser grave. No, tiene que ser como cuando éramos niños. Hoy, vuelvo a repetir, nos están llegando un montón de activadores espirituales de todo el plan micaélico, hermandades intraterrena, extraterrena, físicas en el plano físico, hermanos humanos mucho más avanzados que ya viven en ese estado de quinta dimensión, que están despiertos. Y ahí voy ahora, porque no quiero aburrirlos, pero voy a tratar de mantener viva esa llama, ¿no? Como esta vela, ¿no? Como símbolo que puse. Y ahí aparece mi maestro. Yo tuve un gran privilegio en la vida, como el sueño el sueño del pibe. Pedí, cuando hice esas experiencias que les conté antes, no en mi adolescencia, pero ya siendo adulto, habiendo salido de la adolescencia, estoy hablando cuando tenía 25 años, 26. Y a los 28 años me encuentro con el maestro vivo, después de leerme los libros de Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, de empezar a estar formado con esa información que Castaneda nos dio y que gestó a casi toda mi generación, la generación mía de los 59, de los 60, la generación de los 60 fuimos formados, un poquito antes si se quiere también, con Castaneda. Fue un trabajo realmente mágico, donde toda la magia tolteca se difundió por todo el mundo después, pero fundamentalmente al principio fue todo habla hispana, todo Latinoamérica, donde él recapitula y realmente hizo un trabajo de gran magia. Pero yo estaba con toda una información, con toda una serie de experiencias donde me había doblegado mucho, había divorciado mucho también mis vehículos, las experiencias con el Don Pedro, el mezcal, reconectan un poco, uno abre portales, las neuronas se reconectan, todo, se abre el campo, también se abre el campo, no solo el plexo, también el coronario, y uno pasa a estar en varias dimensiones, eso lo puedo decir hoy, uno pasa a estar en un espectro mayor, donde la vida humana queda muy finita, y si no hay equivalentes, eso produce un gran desequilibrio, Muchos hermanitos nuestros que están en los psiquiátricos habla de eso, que están desequilibrados, y bueno, hay que, con mucho amor, es un trabajo que hay que hacer con mucho amor, empezar a equilibrar, ayudarles a equilibrar. Solo el amor puede hacer esa sustancia, es el denominador común. Porque estas experiencias lo que nos pueden llevar mucho es expandirme, que ahora ya voy a ir a mi maestro que él nos habla de eso, y no hay que expandirse más allá de lo que la conciencia dé. Hay que expandirse, pero no más allá de lo que la conciencia dé. Entonces cuando uno hace una experiencia de este tipo, y esto también lo puedo decir y lo hago con responsabilidad, advierto que hay que tener la guía y la contención de un verdadero chamán, no alguien que haya hecho un curso, que fue la irresponsabilidad que hice yo. Entonces usá mi error, porque tuve un gran privilegio y ya entro de lleno con él, que fue encontrar a mi maestro físico, que se llamó Raúl Jacobo Albala, más conocido como Yaco,
en otros momentos, si buscan aparte en mi Facebook y demás, van a encontrar fotos de él y demás. Pero que bueno, que si no fuera por él, me hubiera llevado más tiempo ordenar eso. Pero en mi caso fue un privilegio, porque si llegué a él en ese estado de apertura, que es lo que me permitió captar de primera mano la iniciación, tuve la suerte que como mago me enseñó a ir alineando los vehículos. Uno se doblega, todas las vidas paralelas, entonces hay que empezar de vuelta a encontrar ese centro, a formar. Entonces ese centro, tuve que reconstruir mi humanidad, las tuve que reconstruir a Adrián, porque Adrián quedó desintegrado. Eso es demencia, cuando no hay conciencia. Cuando hay conciencia, esa desintegración que yo hice a través de los psicotrópicos se convierte en expansión de conciencia. Pero habiendo encontrado y habiéndome encontrado. Entonces pude empezar a realizar internamente y aunar los cuerpos y alinear el cuerpo físico al cuerpo emocional y al cuerpo mental, integrándolos y generando esa coherencia a través del quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué necesito pensar tanto? ¿Por qué? Entonces así llego, les decía, a mi maestro, a mi amigo, al de muchos también, pero bueno, estoy hablando de mi experiencia. Fue mi formador, me informó, me formó y concienticé. Con él se hacían retiros en las altas montañas de Mendoza, a la cual nos llevaba, y por lo general estábamos 7 días, 10 días, él iba viendo, porque estar en esas alturas, donde ya de por sí la atmósfera psíquica del lugar y la atmósfera física facilitan la ausencia de yo, pero eso también puede ser muy tensionante. Incluso el cuerpo físico, en 2000, 2400 de altura, ya uno no se mueve tan fuerte, cuesta hasta desplazarse. Entonces hay toda una atmósfera, y más en un ashram y con un maestro que está anclando una realidad, se gesta un campo vibratorio para estar en ese estado de conciencia, para estar en ese estado de levitación y aprender, concientizar, ordenar. Le voy a leer hoy de este libro, que él llamó Realidades Iniciáticas, 3 escritos que para mí son la clave también para seguir desarrollando este tema, que venimos con el Ramana, con Krishnamurti y con mi amigo y maestro el señor Jaco. Jaco en sí humanizó la espiritualidad. A muy temprana edad despertó de la condición vigílica, comprendió que la vida era otra cosa, captó el sentido de la vida, vivió el sentido de la vida y empezó a pasearse por el mundo. Y naturalmente se empezaron en sus encuentros de café, donde empezaban a surgir preguntas diferentes al común. No se iba a hablar ni de política, ni de cuánto estaba el dólar, sino que se empezaban a dar charlas. Era un café, él era muy buen jugador de billar, les diría casi jugaba a un nivel profesional, pero no competía. Hablo de los 36 billares, es el estadio en Buenos Aires del billar, se realizaron campeonatos mundiales, ahora no quiero nombrar, pero bueno, han venido figuras mundiales en ese café. Pero también es bueno que sepan en qué contexto se daba. En un rincón él se sentaba y se empezaban a agrupar gente donde comentaban su problemática humana, como uno le comenta a un amigo, che, ¿sabés que me pasa esto? Y él, con naturalidad y un cierto prodigio, empezaba a llevar ese tema a otra visión.
que uno pudiera captar la esencia de eso. Entonces así fueron tomando forma. Después empezó a ir de boca en boca, empezaron a venir gente con otras inquietudes, gente con una cierta formación en esoterismo y ocultismo. Las reuniones empezaron a ser más intensas, más grandes, y bueno, se fue formando un grupo, y de ahí empezamos, como lo que él dijo, el templo ambulante. Estuvimos en un tiempo, funcionó la escuela, se llamó Hacia la Paz del Hombre. Y esta es, bueno, es una breve introducción que le doy de él. Bueno, yo me formé ahí, a mis 28 años, con todo lo que le dije antes, y hoy, siguiendo este itinerario de perlas, que es que lo que mejor podemos ofrecer al mundo es nuestra propia realización, le voy a leer 4 escritos de él, o 3, que habla de realidades iniciáticas. Como les dije, él ancló, humanizó la espiritualidad, la ancló. Realidades iniciáticas. El hombre vive en el área de sus proyecciones. El centro en ningún instante ha dejado de proyectar. Esto es la negación de la realidad. La masa de conocimiento no posee una gran elasticidad. La masa de vacío, sí. La inofensividad del conocimiento debe aguardar por la reverberancia de la realidad. Esto acontece en el círculo interno del ser. La elasticidad del centro crea la longitud del diámetro. Esto a su vez crea el círculo. Así nace la omnipresencia. La creación es la impregnación del vacío primordial. Es un requisito cósmico no violentar la naturaleza del vacío, como no extender los límites de la omnipresencia. El segundo escrito, las bodas internas. Las bodas humanas son un comienzo de las bodas internas. Bodas de polaridades, bodas de naturaleza. A través de ellas asistimos al prodigio de una reconciliación humano-divina, y la vida alcanza así su más elevado significado. El paraíso primordial es la dimensión de los seres completos, seres ungidos por sí mismos a la luz de las experiencias humanas. El olvido fue entonces su característica, pero la memoria será su linaje. Las bodas internas son un átomo de conciencia surgida a la luz del existir. Es el recobrar del origen y el reencuentro definitivo con lo que procedió a la evolución humana. Es la raíz de todos los misterios, la beneplácita mirada de Dios y el comienzo del fin de la rueda de nacimientos y muertes. Es el ser y el milagro de ser. Es la vida compareciendo ante la existencia. Y es algo indefinido que algún día nos asemejará a los dioses. Y nos escribe este otro, que es las perlas de la existencia. El reino de la unidad segrega originales que luego se transforman en ideas. El reino de la unidad segrega células originales que luego se transforman en ideas. Las ideas se revisten de sustancia mental y crean el pensamiento. El pensamiento se une a la sustancia emocional y se transforma en acción. La acción luego gravita y se expresa en el plano físico. Este movimiento simboliza el camino de la involución y es de arriba hacia abajo. El camino de la evolución es de orden inverso, es decir, de abajo hacia arriba, e implica la concientización de lo que vivimos, sentimos, pensamos, siendo todo esto luego extractado en una idea o célula original creada por la experiencia humana. Esa es crear la propia realidad. Ahí él está creando su propia realidad.
y nos da la clave. Nos da la clave no para que lo imitemos, nos da la clave de cómo lo tenemos que hacer nosotros en nosotros. Y por último también se puede leer, que es el que dice el misterio del Santo Grial. El misterio del Santo Grial es el misterio de la relación entre un recipiente y su contenido. El Santo Grial es la copa que debe albergar la vida crística. La copa es la sagrada porque es simultánea con la realidad. La realidad vive dentro de la ley que es trina. Crea, conserva y se renueva para dar paso luego a una nueva creación. La enorme variedad de experiencias humanas están sujetas a los tiempos de la Trinidad. La fidelidad de cada proceso individual en relación con un aspecto de la Trinidad crea un mecanismo original. El mecanismo es independiente de la experiencia y ésta pasa a formar parte de la memoria. La originalidad es el maestro, la memoria el discípulo. Cuando la memoria carece a instancias de la originalidad, no se cristaliza o estanca. Cuando la originalidad se expande teniendo como referencia la memoria, es gracia. La gracia es la permanencia de la originalidad, que al estar presente en lo creado, conservado y renovado, experimenta el poder de Dios. Este divino poder es el Santo Grial. Nada, estos 4 escritos del maestro Jaco, que les leí, que es Realidades Iniciáticas, Las Bodas Internas, Las Perlas de la Existencia y el Misterio del Santo Grial, es el trabajo interno que él realizó. Y ahí es donde él plasma su propia realidad. Y esa es la perla que concede al mundo. Esa es su propia realización, lo que decía el Ramana Maharshi. Perdón, estoy desordenado. Lo que decía el Ramana Maharshi. ¿Qué es lo mejor que le puedes ofrecer al mundo? Tu propia realización. El maestro Jaco Albala muestra cómo plasmó su propia realidad, cómo plasmó su propia realización. Krishnamurti en el intermedio, a todos nosotros, a los aspirantes, incluso a él. El milagro de la atención. Entonces, en estos 4 escritos, repito, reveo un poquito más. El maestro Jaco plasma su realidad, las bodas internas, la integración de los opuestos. Después, de todo esto yo podría expandirme y explayar, o sea, porque acá está involucrado todo el tema de trascender la oscuridad de una, los distintos planos. En las perlas de la existencia, el reino de la unidad es arribar al plano búdico, al plano espiritual. Ya hay conciencia del espíritu, en esos términos, como él hablaba. Estamos hablando de un iniciado. Iniciado es todo aquel donde, habiendo recapitulado la evolución humana, para que entendamos técnicamente cómo se dice, que es recuperar la memoria milenaria, y una vez que se integra eso a una realidad mayor, se adquiere lo que se llama la obediencia a la ley. Ahí es probado en realidad el iniciado. En realidad ahí es la verdadera primera iniciación. Las primeras 2, tanto la primera como la segunda, para los hermanos mayores o para las dimensiones superiores, son relativas, son buenos logros, claro que sí, pero son relativas. La que verdaderamente acepta y muestra claridad y objetividad e integración al plan de Dios es la tercera iniciación.
que es cuando el ser se libera del tirón magnético de la mente. Y no solo ahí, sino que al integrar toda la dualidad propia del campo del alma, eso ya está todo en la cuarta dimensión, hay que integrar toda la dualidad, todos los yoes del alma, ponerlos así en hilera y alinearlos al espíritu. Ahí adquiere la obediencia a la ley, ahí entra en la moral cósmica. Y ese fue Jaco Albala, fue un iniciado de alto rango, y tuve el privilegio de ser su discípulo y me llamó su amigo. En los retiros en los que realizábamos en las altas montañas de Mendoza, nos llevaba a los pies de la Concagua, así que ahí estábamos muy muy altos, el yo quedaba muy finito, se hacían pelota, por eso muchas personas se descomponían y algunos hasta se venían antes, no aguantaban, pero él garantizaba ese proceso de rasgar la conciencia vigílica para poder adquirir, expandirnos en conciencia y a la vez, sin que lo sepamos, ser inoculados por energías superiores. Entonces, cuando hoy, ahora que voy a llegar, ya llegamos y cerramos con el libro de José Luis Parise, Casualizar, el mapa del mago. José Luis, un profesional, un investigador, un mago. José Luis Parise, un mago, señores. Está plasmó su realidad, la magia. Y entrega esta perla, me emocioné, y entrega esta perla a través de millones de obras, y está permanentemente en renovación, está permanentemente en ese centro interno de poder, de conciencia neutra, como hoy habla la ciencia cuántica, la New Age que él habla y que también hay que vigilar. Pero todo eso lo decían ellos. Pero estos cuatro que yo elegí plasmaron su propia realidad, lo anclaron, lo hicieron real. Y cada uno lo explicó con su lenguaje, cada uno tomó ese plasma y lo tamizó por su conciencia y adquirió el discernimiento correcto, la joya suprema del discernimiento. Y hoy nos dan esas perlas para que en este hoy, como les dije antes, porque esto también son palabras del señor José Luis Parise, hoy lo tenemos todo a mano. Entonces, tenemos que captar el para qué, nos tenemos que dar cuenta a qué vinimos. Y este hermano hizo un método apoyado en unas investigaciones de un tal señor Peirce, o el sistema Peirce, y él lo metodolizó. Como profesional que es, como investigador sincero y como que la prueba está, dedicó su vida a esto, con infinidad de experiencia, desde viajes, fue a investigar, un investigador nato, fue a poner el cuerpo allá, no es que leyó sobre los indios Hopi, lo fue a ver y puso allá el cuerpo y se fue al Cusco y se fue a las pirámides, José Luis Parise. Y todo ese esfuerzo que para él, lugar, todo, el hermano nos pone una perla, nos achica el no, por allá no vaya, no pasa nada, por allá no vaya, que no pasa nada, por allá no vaya, boludo, no pasa nada, escúchame, es por acá, fíjate, observa. ¿Para qué vamos a gastar tiempo? Entonces, ¿cómo estos seres, plasmando su propia realidad, fueron haciendo el plan de Dios? Porque hoy José Luis nos explica
A ver si tengo una foto de él. José Luis nos explica, en los videos, pongan YouTube José Luis Parisse y sale todo. Y aparte está bueno porque él se actualiza también, entonces hasta él mismo hoy. Yo igual el libro hace 12 años que lo tengo y es un libro que está en los libros de cabecera. Pero también, como él dice casi ahora en uno de sus últimos videos, los tiempos están cambiando, ya estamos en el día cósmico, ya está llegando todo ese plasma, lo tengo acá, me lo están diciendo. Entonces tengo que empezar por casa, ordenar la casa, ordenarme. La atenta atención lo hace. Cuando observo naturalmente el desorden, acontece lo que soy. ¿Quién respira en mí ahora? ¿Quién soy yo? Entonces acá la palabra, que es lo que José Luis nos invita a realizar, no a razonar, el instrumento es la palabra, es el abracadabra. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, bienaventurado sea tu nombre. Venga hoy tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona mis deudas, como así también perdono a mis deudores. No me dejes caer en la tentación, y mas líbrame de todo mal. Amén. Este mantra, esta oración, que el Cristo desee. Las bodas internas que habla el recipiente, el Santo Grial, ¿cómo no lo voy a recepcionar al Gran Maestro? Ingrato no seré, pecaré hasta lo indecible para ver qué es más grande, si el perdón de Dios o mi pecado. Frases hechas por magos que plasmaron su realidad y que palpitan hoy en el éter y que están, solo es que queramos tomarlo. Solo es que comprendamos el plan y quizás ese es el trabajo que como aprendices de la magia debemos realizar. ¿Cuál es mi lugar en el plan? ¿Cuál es la palabra que alinea mis vehículos? ¿Cuál es la palabra que atrae mi esencia y donde el que es se puede expresar? Krishnamurti decía, ustedes son el libro donde está escrita la historia de Dios. Todo está en ustedes. Entonces los mecanismos, la palabra, y como dijo el señor Jaco, mi maestro, escuchar la reverberancia del origen. Lo dijo él, en otras palabras, lo que también dice José Luis Parisse. Cada uno plasmó su realidad. Y aquí estoy plasmando mi realidad. Porque ¿a quién le hablo? ¿A ustedes? No, a mí. Y hoy en este espacio cibernético,
esta tecnología que nos dan los avances y que está bien, porque como dice José Luis, no tiene que desaparecer la política, la salud, la religión, la ciencia. Eso se tiene que alinear y ser instrumento del que es. Jean-Pierre Garnier, un gran científico cuántico que escribió el libro El doble cuántico, dice de eso: la ciencia tiene que estar al servicio del hombre, no nosotros al servicio de ellos. Ese es el paradigma que se da vuelta y ya empezó en el 2012. Y eso es lo que hablan los indios Yopi, eso es lo que hablan las profecías, eso es lo que hoy todos los interconectadores, todos los grandes despertadores, los que están bajando el plan micaélico, los que están anclando la realidad, los iniciados, los maestros, los discípulos, estamos yendo todo hacia esa propia individualización y concientización que hará que cambiemos el planeta. Krishnamurti me decía: el mundo es uno y uno es el mundo. Si yo realizo mi propia realización, hago del mundo ese espacio en el cual me pertenece, lo cambio de paradigma. Y si vos lo hacés, si vos lo hacés, si vos lo hacés, juntos lo hacemos. Es con naturalidad, pero con individuación. No es que lo hacemos, nos juntamos todos, tipo hinchada de voz, vamos a hacer. No, no es así. Es un trabajo interno, psíquico, que requiere voluntad, seriedad en el buen sentido, no seriedad de recto, no me sale la palabra, de estricto, de disciplina. Seriedad en cuanto tengo que ser, no mentirme, jugar y no mentirme, jugar y ser serio. Krishnamurti, uno de sus primeros libros, el primer paso es el último. Y en este método, que José Luis lo desarrolló mejor, pero tenemos todo por donde rebota, donde se mueve todo el psiquismo del yo. Va para allá, para allá, para allá, vuelve, ve, por ahí. De ahí no tiene otra. Esa es la rutina, la memoria que hablaba Krishnamurti. ¿Cómo se sale de eso? Yendo al medio, yendo al centro del círculo. Ahí está la salida. Y ahí está el vacío primordial que hablaba el maestro Jaco. A través de la atenta vigilancia me doy cuenta. ¿Cuánto tiempo podés estar sin pensar? ¿Cuánto tiempo? Ahí está. ¿Cuánto tiempo? Ahí vas a empezar a comprobar dos cosas. Por un grado, la poca voluntad. Y el tercero, hay poca voluntad porque es fuerte el tirón magnético a pensar. Al estar distraído, al estar siempre, te lleva a... No hay un momento donde te hayas parado, conectado y observes. Cuando éramos chicos, al menos yo, jugábamos un juego llamado Stop, donde cada uno hacía su movimiento, alguien tiraba la pelota y gritaba Stop, y todos teníamos que quedarnos. Si cuando estás adentrado en la voraginidad de la vida, y tú, porque a veces no estás haciendo nada, pero estás ahí. ¿Por qué necesito pensar tanto? No tengo plata, quiero esto, quiero... ¡Pará! Y en la práctica y poco a poco comprendo que empiezo a encontrar esa quietud, que es tensionante, pero a la vez es inquietante, y que todas las cosas que puedo necesitar, entre comillas, o hacia donde quiera ir, comprendo que yo no voy hacia las cosas me llaman a mí. Lo compruebo diariamente en mi trabajo. Yo tengo una empresita de servicios y antiguamente, cuando estaba re preocupado y anotaba, cambió
cambié, dejé de preocuparme y empecé a hacer. Y en ese estado de ser, simplemente pongo la atención en lo que necesito o lo que quiero realizar y se concreta. Debemos conocernos, encontrar un método para salir del método, como nos dice José Luis. La atenta vigilancia, el milagro de la atención, como dice Krishnamurti, a través de la investigación. ¿Quién soy yo? Que nos dice el Ramana. Me encuentro con los escritos de mi amigo y maestro y me encuentro con esas realidades iniciáticas. Donde acontezco ante ese vacío primordial y las bodas internas se empiezan a gestar, dándome las perlas de la existencia, y así se construye el Santo Grial, donde puedo y podemos recepcionar la vida crística. La segunda llegada del Cristo es en nuestro corazón. Y esa es mi propia realidad. Esa es mi realidad, gestar mi realidad. Bueno amigos, si esto sirvió, me encantó. Podés poner me gusta, necesito que pongan en YouTube me gusta para que esto circule. ¿Qué digo? Para que se enteren otros, para quiero conocer amigos. Y si no, también podés hacer tus comentarios. Podés entrar en Filosofía Planetaria, Humana y Solar en YouTube. Mi nombre es Adrián Leiva. Y ahí está una serie de videos que estoy aprendiendo. Y bueno, estoy escribiendo mi historia en el éter cibernético. Bueno amigos, será hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Y como decía mi maestro, pero también ahora lo digo yo, felicidad y paz hacia todos.